el Hijo del Hombre. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el título Hijo del Hombre dado al Señor Jesús? ¿Por qué el Señor prefirió este título al de Mesías? ¿Cómo se cumplió el sueño de la escalera de Jacob? En cuanto el Señor vio a Natanael, lo vio en su interior y supo lo que había en su corazón. Y exclamó diciendo: He aquí un verdadero israelita. La frase «he aquí» es la fórmula bíblica del inicio de toda profecía, que en este caso toma forma de revelación del carácter de Natanael. Y dijo que él era un verdadero israelita. Surge nuevamente el uso de israelita en vez de judío, porque el Nuevo Testamento hace diferencia entre los judíos y los israelitas. Los judíos son los dirigentes del judaísmo. Los israelitas son los verdaderos judíos, pues escuchan con apertura y obediencia a Moisés, por lo cual creen en Jesús. El Señor Jesús hace un juego de palabras entre el que vence, que es el significado del nombre Israel, y el que engaña, que es el significado del nombre Jacob, a quien hace referencia en el versículo 51. Así pues, con verdadero israelita, el Señor le dijo: Eres como Israel y no como Jacob. Natanael entonces es símbolo de todos los que reconocen y reciben a Jesús como su Rey. Por esto, el apóstol Pablo distingue entre el Israel de Dios, que es la iglesia, y el Israel según la carne. Por su encuentro con el Señor, Natanael pasa a ser testigo presencial del cumplimiento del sueño de Jacob y representa a todos los que, como él, hemos vivenciado al Hijo de Dios. Por esto, también dijo de Natanael: En él no hay engaño. Ya el salmista ha indicado que solo el que no ha jurado con engaño podrá entrar al santuario del Señor a adorar. El no hablar mentira también incluye el que no haya mala doctrina en su boca y que su fe y amor no son fingidos. Natanael, extrañado de esa revelación, le preguntó: ¿De dónde me conoces? En todo el Evangelio de Juan se relatan sucesos en los que Jesús demuestra capacidad omnisapiente y omnividente. Y el apóstol Juan subraya este poder del Señor de conocer más allá de lo evidente. Y el Señor le dijo: Antes que Felipe te llamara. El llamamiento de Natanael no fue en realidad obra de Felipe,
Su elección ya había sido efectuada antes por el Señor. El Señor especificó que vio a Natanael cuando éste estaba debajo de la higuera. Probablemente Natanael, al momento de ser encontrado por Felipe, estaba literalmente debajo de una higuera, que era un árbol muy común en las tierras bíblicas. O quizá estaba debajo de su propia higuera, lo cual resultaría más representativo, pues el sueño de cada israelita en la época de Salomón era sentarse en paz y prosperidad bajo su propia vid o higuera. Pero la lectura de Juan hay que hacerla necesariamente de manera teológica, por lo que habrá que recurrir a paralelos bíblicos e históricos para entender mejor el contexto de este episodio. Es curioso que los rabinos en la época de Jesús acostumbraban a estudiar e impartir sus enseñanzas debajo de una higuera. Los rabinos también comparaban a la ley con una higuera y a Israel con las primicias de la higuera. Siendo así, se puede decir que Natanael se mantenía estudiando las Escrituras en busca de información sobre el Mesías, y por esto el Señor le aplicó la imagen de la higuera. De aquí también surgió la teoría que Natanael era un rabino o un escriba. Por esto, Agustín, conocido por su antisemitismo, hasta llegó a afirmar que este fue el motivo por el que Natanael no fue elegido entre los 12. En la Biblia, la higuera simboliza paz, prosperidad y plenitud mesiánica, y también es símbolo del pueblo de Israel. Por tanto, así como Dios escogió a Israel como nación, así el Señor Jesús escoge a Natanael, tipo de los israelitas fieles, para formar su pueblo, la iglesia. Y Natanael le dijo: Rabí. Al igual que Andrés, Natanael le dice Rabí al Señor como señal de respeto, reconociéndolo como su maestro. En boca de Natanael, el estudioso de la ley, decirle Rabí significaba sumisión a él, declarándole su disposición a seguir sus enseñanzas, aunque todavía piensa como fariseo. Luego, Natanael le reconoció como el Hijo de Dios. A pesar que Felipe le presentó a Jesús como el hijo de José de Nazaret, tras su encuentro con él le reconoció como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Rey de Israel. No obstante, en otro teológico juego de palabras, más adelante el Señor Jesús se le presenta como el Hijo del Hombre. Hijo de Dios es un título que define a Jesús desde la perspectiva de la tierra, así como el título Hijo del Hombre lo define desde la perspectiva del cielo. Muchos pasajes bíblicos presentan al Mesías como el Hijo de Dios. Por tanto, el título Hijo de Dios implica el mesianismo de Jesús. Pero el título Hijo de Dios indica mucho más que su condición meramente mesiánica. Involucra la relación entre Jesús y Dios Padre y la participación de Jesús de la naturaleza divina. Por esto, los judíos acusaron de blasfemia a Jesús, porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto significa también que como Hijo de Dios encarnado, Jesús de Nazaret ha vivido junto al Padre desde toda la eternidad. Jesús demuestra ser Hijo de Dios en su obediencia al Padre. Él nunca actuó por sí mismo, sino que siempre reprodujo la acción del Padre. El Señor Jesús refleja tan perfectamente el carácter del Padre que ver a Jesús es ver al Padre.
junto a Hijo de Dios, Natanael también le declaró Rey de Israel. Notemos la relación intrínseca que hay entre los títulos Hijo de Dios y Rey de Israel, lo cual permite cambiar de blasfemia a sedición. Un giro que Caifás utilizó pérfidamente contra el Señor Jesús. El título Rey de Israel es equivalente al de Mesías, pues hace referencia a Jesús como Hijo de David. Observemos que el título no es Rey de los judíos, porque este título conlleva un trasfondo político-militar. En los evangelios, quien reconoce a Jesús como Mesías le dice Rey de Israel, y quien le adversa le dice Rey de los judíos. Por esto Natanael, como verdadero israelita, reconoce a Jesús como Rey de Israel. Y los que le dijeron Rey de Israel cuando Jesús estaba en la cruz, lo dijeron con sarcasmo y con incredulidad, queriendo igualar este título al del rótulo de Pilato que decía Rey de los judíos. Pero el Señor no acepta el título de Rey político de los judíos, porque su reino no es de este mundo. Su reino no es de las civilizaciones con una filosofía impía, extraña y hostil a Dios, acorde a Satanás. Por esto, el Señor no se manifiesta al mundo, porque el que es del mundo no le conoce ni es digno de él. Él es Rey de los santos, del verdadero Israel, del Israel de Dios. Su mesianismo no se limita solo a los que están bajo la higuera de Israel, pues la elección del Israel terrenal no implica exclusividad. Y el Señor le dijo a Natanael, cosas mayores verás. La fe de Natanael en Jesús se funda en un milagro, el de su conocimiento de todas las cosas. Pero esta fe, aunque real, es inferior a la fe que no tiene necesidad de prodigios. El que cree no necesita de milagros. Al que no cree, ni los milagros lo convencen. Jesús indica que Él hace señales para que crean en Él, pero también hizo notar que muchos no creían a pesar de las señales. Y a los que creemos, nos recomienda no seguirle por los milagros, sino por la vida eterna que Él ofrece. El Señor también indicó que sus discípulos harían señales, y mayores que las que Él mismo hizo. Y también advirtió que muchos harían milagros en su nombre, aun siendo obradores de maldad. El Señor hace notar a Natanael que lo que ha visto de él es poco, comparado con lo que significaba su misión, no como rey político, sino como hijo del hombre. Lo que de él verá será su gloria, la cual es mucho más que la ejecución de milagros. En Israel esperaban al Mesías y muchos aceptaron a Jesús como tal, pero nadie sospechó la trascendencia divina que él mostraría. La frase, de cierto os digo, en el original griego dice, amén, amén. Este doble amén es la manera particular del Señor de dar énfasis a una declaración solemne, cierta y segura. Aunque está hablando a Natanael, habla en plural. Os digo. Por lo que la sentencia del Señor Jesús tiene una aplicación para toda la comunidad cristiana. En este mismo sentido de aplicación general, la máxima dada por el Señor a Nicodemo de nacer de nuevo es extensible a toda persona. Y el Señor le dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
Mediante la persona de Jesús se da una permanente apertura del cielo a la tierra. Solo a través de Cristo Jesús la frontera de la esfera divina está abierta y hay ahora un continuo acceso a Dios. Ángeles de Dios suben y bajan. Esta es una clara alusión al sueño de Jacob. El Señor Jesucristo es el único que puede subir al cielo, pues ha bajado de allí y ahí está. Jesús se presenta como el cumplimiento real de aquel sueño de Jacob, donde él, bajo la figura de la escalera o cruz, es la puerta del cielo. Jesucristo es la única conexión entre el cielo y la tierra y el único mediador entre Dios y los hombres. Con la figura de Jacob, Jesús se presenta como el heredero de la tierra y Señor de ella y de todas las cosas. Y con la figura de la piedra que ungió Jacob, se simboliza al Señor Jesús como la piedra del ángulo de la casa de Dios, que es lo que significa Betel, el lugar donde estaba Jacob al momento de soñar. Hijo del hombre. Cuando Natanael reconoció a Jesús como Hijo de Dios y Rey de Israel, títulos equivalentes, Jesús le prometió una visión del Hijo del Hombre. En su entrada triunfal a Jerusalén, tras ser victoriado como Rey de Israel, Jesús empezó su discurso presentándose como Hijo del Hombre levantado de la tierra. Y cuando Caifás le preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le respondió con la visión del Hijo del Hombre. Sin embargo, cuando Pilato le preguntó si era el Rey de los judíos, el Señor le respondió que él era el Rey, pero sin el trasfondo político que se creía. El Señor Jesús entonces contrasta los títulos Hijo de Dios, Rey de Israel y Mesías con el título de Hijo del Hombre, que es la imagen del siervo, la imagen del verbo, la del unigénito de Dios hecho carne. Jesús es el Hijo del Hombre llegando a su plenitud, no dominando como los reyes de la tierra, sino sirviendo a sus súbditos, como la máxima realización de su humanidad, manifestando su servicio hasta la donación de su propia vida. Es pues que la salvación de Dios por medio de Jesús no se basa solo en su realeza davídica, sino principalmente en su plenitud humana. Los profetas Ezequiel y Daniel le dieron este título. Igual hicieron Esteban y el apóstol Juan. Por esto, Hijo del Hombre significa Dios hecho Hijo de Hombre, que participa de todas y cada una de las características de la condición humana, incluida la mortalidad. Pero, al participar como siervo de los demás hombres, obtiene todo el reino. Al dársele toda autoridad, el Hijo del Hombre es capaz de perdonar pecados, de dar la interpretación auténtica de la ley, de echar fuera demonios y de conceder vida eterna. El título Hijo del Hombre hace referencia a Adán, que debía gobernar sobre toda la creación. En Cristo, esta intención original de Dios, perjudicada por el pecado, se restablece. Cristo Jesús es pues el nuevo Adán, el primogénito de la creación, especialmente la nueva creación.